las experiencias en torno al consumo de drogas en la región y por supuesto a la implementación de los centros de consumo controlado se presentarán en este evento organizado por la Alcaldía Mayor. Bienvenidos y Eduardo, usted tiene toda la información. Buenos días. Muy buenos días, Lina, muchas gracias y bienvenidos a esta transmisión en directo por Canal Capital desde este hermoso auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor, a este conversatorio denominado Nuevas Alternativas en el abordaje Intervención al consumo de sustancias psicoactivas. El acto de instalación inicia con las notas de nuestro himno nacional de la República de Colombia. Acto de instalación, nuevas alternativas en el abordaje e intervención al consumo de sustancias psicoactivas, los invitamos a entonar con mucho orgullo nuestro himno de Bogotá, Distrito Capital. Acto de instalación, nuevas alternativas en el abordaje e intervención al consumo de sustancias psicoactivas, los invitamos a entonar con mucho orgullo nuestro himno de Bogotá, Distrito Capital.
asiento. Escucharemos a continuación, e instalando este conversatorio, las palabras del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, secretario distrital de Salud. Muy buenos días a todos y a todas. Queremos agradecer su presencia. A nombre del doctor Gustavo Petro, nuestro alcalde mayor, que está resolviendo alguna situación muy importante y está pronto por llegar. Queremos entonces agradecerles a todos su atención a este diálogo que el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad ha querido hacer y que además está interesado en lograr nuevos abordajes al consumo problemático de las sustancias psicoactivas. Y hoy hemos tenido el agrado de tener la presencia de personalidades profesionales y científicos, investigadores de estos temas que nos van a exponer sus diferentes experiencias. En primera instancia lo hará el doctor Donald McPherson, que es el director de la política de coalición para la atención de la droga en Canadá. Posteriormente lo estará haciendo el doctor Sebastián Sabini, presidente de la Comisión de Drogas y Adicciones con fines legislativos en la Cámara de Representantes de Montevideo. En la tarde tendremos al doctor James Schultz, director del Centro de Epidemiología de los Desastres de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, y a la doctora Laura Thomas, que es directora de San Francisco Drug Policy Alliance. Entonces, con ellos vamos a tener todo este conversatorio y al mismo tiempo, después de escucharlos a ellos, vamos a tener también la oportunidad de oír al señor Juan Manuel Galán, senador Juan Manuel Galán. Muy bien saben ustedes, la última ley 1566 fue uno de los grandes motivadores. Tendremos la intervención también de él, un conversatorio con los expertos, liderado fundamentalmente y moderado por nuestro director del Centro de Estudio y de Análisis, el doctor Rubén Darío Ramírez. Y por supuesto contamos hoy también, y vamos a tener en ese conversatorio de la mañana a Timothy Rose, a José Miguel Sánchez, a nuestro secretario, el doctor Jorge Rojas, y en la tarde estará doña Susana Ferguson, Aldemar Parra, y quien les habla para el conversatorio de la tarde. En estos días hemos, por supuesto, tenido grandes preocupaciones de la opinión pública con respecto al tema de los psicoactivos en Bogotá, y por supuesto tenemos que mencionar que una ciudad como esta tiene gravísimos problemas con psicoactivos. Y la gente de pronto se olvida de que tenemos consumidores habituales en Bogotá, 500,000 consumidores habituales de alcohol. Y como socialmente esto es aceptado, pues vemos que no hay ningún inconveniente al respecto. Pero resulta que ese es uno de los más grandes problemas que podemos nosotros tener, 500,000 consumidores habituales. Y en nuestras encuestas y estadísticas encontramos que el 48% de la población de Bogotá refiere, cuando se le indaga, que durante los últimos 15 días han consumido alcohol. O sea, esta es una sociedad que no ha entendido que tenemos psicoactivos culturalmente aceptables, como el caso concreto del alcohol o del tabaco, que producen gravísimos problemas de salud pública
y que nos corresponde a nosotros atender. Pero al mismo tiempo tenemos, de acuerdo a nuestras últimas estadísticas y en nuestra Secretaría, 150.000 aproximadamente de personas que podríamos decir han consumido. Cuando se le pregunta al bogotano normal, el 10% de las personas refieren que alguna vez han consumido algún tipo de psicoactivo, especialmente que tenga que ver con marihuana, cocaína, heroína y otros más. Por eso necesariamente tenemos 150.000 personas potenciales, entre ellos unos 70.000 consumidores de marihuana, un grupo entre 18 y 24 que puede estar por alrededor de los 40.000 personas en Bogotá, unos consumidores habituales de cocaína que podemos referenciarlos entre unos 16.000 y 20.000, de bazuco unas 6.000 personas, y si a eso le aunamos cerca de 10.000 personas indigentes y habitantes de calle, pues podemos tener mucha claridad al respecto de lo que tenemos en Bogotá. Y si además los adolescentes refieren que cuando tienen problemas con la ley y han sido sometidos a actos de delincuencia, vemos que el consumo en ellos, en cocaína, es 20 veces mayor a la población normal, y de bazuco y marihuana 10 veces más alto que el promedio, pues entendemos que hay de todas maneras una claridad entre la correlación de los psicoactivos y procesos delincuenciales. De esa manera, esas nuevas alternativas que nosotros queremos presentar están integrados dentro de una política integral. Algunos de pronto han creído que cuando el señor alcalde ha mencionado los centros de consumo regulado, es que aquí no hay una política de salud pública en materia de promoción de la salud, de prevención, de atención, de rehabilitación y por supuesto terminamos en el proceso necesario de mitigar el consumo. Por eso la política integral desde la prevención y las terapéuticas también está encaminada a reducir el consumo, a minimizar las consecuencias del consumo, mitigar sus efectos y por supuesto nosotros lo complementamos con otras nuevas propuestas como la que ha propuesto el señor alcalde de la posibilidad de atender también en centros especiales a las personas que desafortunadamente se encuentran en situaciones crónicas. Por eso la reducción del daño se sustenta en la reducción del consumo y en énfasis en las personas consumidoras antes que en la sustancia. Y por eso nosotros siempre hemos creído y nos opusimos radicalmente cuando el gobierno nacional presidido por el doctor Uribe cambió y convirtió entonces al consumidor en un delincuente. Nosotros entendemos claramente que tiene que haber una lucha como la ha desatado este país. Ningún otro país ha desatado una lucha más franca contra la mafia y contra el narcotráfico en Colombia. Y ha sufrido, y no ha habido un país que no haya sufrido más consecuencias de la mafia y del narcotráfico y de la droga que Colombia. Pero nosotros diferenciamos muy claramente una lucha frontal contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo entendemos que si el narcotráfico es un problema legal, es un problema penal, al mismo tiempo nuestros pacientes, nuestros consumidores, es un problema de salud pública. Y así la ve esta administración. El consumo es un problema de salud pública y no un problema de ninguna manera penal ni jurídico. De esa manera, por eso, en esa política integral, nosotros consideramos la necesidad de utilizar, como estamos utilizando ahora, 1.000 equipos médicos que van a estar actuando en esta administración. El doctor Gustavo Petro ha sido claro, vamos a tener 1.000 equipos médicos trabajando para atender 4 millones de personas, en una política muy clara y definida de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y la atención clara a la comunidad para buscar la prevención en el consumo de los psicoactivos. Y desde ese punto de vista, vuelvo y repito,
de la promoción, de la prevención, de la posibilidad de la atención a estas personas en su desintoxicación, sus centros de desintoxicación y la rehabilitación de esas personas, hemos ido también a un proceso más grande de los centros de consumo controlado, para mejorar condiciones higiénicas, para recibir asistencia médica y psicológica para la reducción de los riesgos, para control de las contingencias situacionales, para el manejo de las ansias y el síndrome de abstinencia de los consumidores. Por eso los objetivos de estos centros, fundamentalmente ahora que vamos a entrar con lo que es nuestros CAMAT, Centros Móviles de Atención Médica de Drogadictos, no va a entrar solamente a atender este grupo poblacional, sino todo el grupo poblacional en 4 centros importantes de Bogotá, con médicos para atender niños, para atender mujeres, para atender adultos mayores, médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, odontólogos, y la atención clara y definitiva con todos y cada una de las secretarías e institutos que van a actuar. Por eso los objetivos de nuestros centros tienen que estar basados en la reducción de la morbilidad y la mortalidad, en los accidentes que se presentan, en riñas, en crisis emocionales, en procesos de síndromes de abstinencia, en la transmisión de las enfermedades, lograr aumentar la derivación de estos pacientes a los centros terapéuticos, mejorar la calidad de vida de estas gentes sometidas a situaciones de rechazo y de segregación que han mantenido durante años en nuestra comunidad, que nos los acepta, que construye grandes parques tratando de hacerlos no visibles, y entonces de un cartucho pasamos a varios cartuchos en Bogotá, creyendo que si construimos un parque para embellecer la ciudad, hemos acabado con el terrible problema de las personas que están sumidas en las grandes dificultades de la adicción de los psicoactivos. Entonces, nosotros creemos que hay necesidad fundamental de mejorar la vida de estos pacientes, de reducir su conflictividad, de mejorar y posibilitarles de que no tengan que caer en acciones delictivas, en disminuir la sobreexposición y la explotación que el microtráfico hace con todos y cada uno de los jóvenes, de las mujeres y de los hombres que están sumidos en estas dificultades. Por eso, aquí no estamos tratando de hacer nada más que seguir profundizando en las experiencias que tiene ya Bogotá y reconocidas internacionalmente. Este no es un trabajo que no se haya realizado. En las experiencias que tienen otras ciudades, Pereira, Armenia, Cali, Bucaramanga, Popayán, Cúcuta, y fundamentalmente lo que nosotros buscamos es un sector abandonado, los habitantes de la calle. Esos van a ser nuestros beneficiarios, los menores que encontramos en la calle, a los trabajadores de todo tipo, en este caso trabajadores y trabajadoras sexuales, transgeneristas, jóvenes en conflicto con la ley, personas viviendo en enfermedades como el SIDA o la hepatitis, a nuestros nuevos pobladores que comienzan a tener ya hábitos mucho más complejos como la heroína y otras drogas más, y algunos consumidores recreacionales de drogas sintéticas. Por eso hemos diseñado un paso antes de entrar a los centros de consumo regulado, a lo que hemos denominado los centros de atención médica de drogadictos. Y con eso esperamos a reducir los riesgos, mitigar los daños y prevenir el delito. Ese es el eje fundamental. Y eso se inscribe fundamentalmente dentro del eje del plan de desarrollo. Nada aquí está concebido, como creen algunos, sin tener unas bases muy concretas, además regulado sobre lo que presentó el señor alcalde como su plan de desarrollo para Bogotá, una ciudad que logre superar la segregación y la discriminación del ser humano, en el centro de la preocupación del desarrollo en beneficio de todos y cada uno de los bogotanos. Y vamos a cimentarlo sobre programas claros como territorios saludables y redes de salud para la vida y de la diversidad, para que esa atención primaria que hagamos pueda continuar en toda la red hospitalaria y en toda la red de la educación,
de la integración social, del IDEPROM, de todos y cada uno de las actividades que nosotros podemos desarrollar. Ayer nomás me sentaba con uno de los bancos grandes de este país y le solicitaba la posibilidad de que nos ayudaran en crear baños y centros en donde podamos alimentar y hospedar, bañar y cuidar a estos pacientes que están en la calle sufriendo. Y con buena voluntad me aceptaba la propuesta ese banco, un banco importante de Bogotá con el cual nosotros esperamos trabajar. Queremos entonces vincular a toda la sociedad entera para que entienda que el Bronx, que el San Bernardo, que el Amparo, que Corabastos, que Abastos, no son centros para que los miremos con desprecio, sino que los miremos como debe y los quiere mirar y los está mirando esta administración como seres humanos que deben recibir toda la atención del Estado y van a recibir toda la atención de una administración orientada por el doctor Gustavo Petro para poder hacer del humanismo y de los derechos humanos el concepto claro y definitivo de esta administración. Por eso queremos materializar una política pública para la atención y la prevención del consumo y la vinculación a la oferta de las sustancias psicoactivas, como lo reza el decreto 691 del 2011. Nos adelantamos inclusive a la ley 566 para ponerla en práctica. El eje estructural, oferta de servicios de atención integral y diferencial. En ese sentido, nosotros buscamos que toda esta política sea consistente con la política nacional de prevención y reducción del consumo de sustancias psicoactivas y, repito, damos cumplimiento, nos adelantamos claramente a la posibilidad de poner en práctica la ley 1566 de 2012 a través de la atención integral de las personas que consumen sustancias psicoactivas. Todo esto estará a cargo de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Integración Social, del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDEPROM, de los hospitales Centro, Oriente y Sur, y muy especialmente el apoyo del señor alcalde de la Secretaría de Salud y por supuesto el apoyo que nosotros queremos hoy, después de estas charlas de estos importantísimos personajes que han trabajado sustancialmente a fondo durante muchos años sobre el tema de los psicoactivos en diferentes partes del país y del mundo. Aquí tenemos entonces representantes de Uruguay, de Estados Unidos y de Canadá, los cuales vamos a escuchar con atención y con supuesto con todos ustedes y con la experiencia que tienen y tienen muchos de los que hoy están acá que han trabajado en este tema, poder hacer de Bogotá pionera en la posibilidad de que se entienda de que la atención de las personas que consumen psicoactivos es una atención en salud pública, que merecen todo el reconocimiento de nosotros, la mayor atención posible y la posibilidad de darles el bienestar que se merecen, el respeto a sus derechos y las posibilidades de decir el día de mañana que podemos estar completamente satisfechos de poder contar con una Bogotá más humana, con una Bogotá que respeta los derechos humanos y una Bogotá que le da bienestar a todos y cada uno de los bogotanos. Muchas gracias. Mil gracias por sus palabras de instalación al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, secretario distrital de Salud. Y les vamos a rogar a los presentes, antes de continuar con el orden del día, el favor de apagar sus teléfonos celulares o cualquier aparato de comunicación que pueda interrumpir el normal desarrollo de este conversatorio. El primer bloque temático, debate sobre los nuevos abordajes sobre el consumo de drogas, centros de consumo controlado. Le voy a dar la palabra al doctor Rubén Darío Ramírez, director del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien hace la introducción a este bloque temático. Buenos días. Estamos en el debate que estábamos esperando desde el anuncio del señor alcalde sobre las nuevas alternativas y una visión
distinta para el abordaje del problema de la adicción en Bogotá. El Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, en los 57 estudios que ha realizado sobre conocimiento de ciudad, ha encontrado unas relaciones y correlaciones tanto en la problemática del consumo, pero también en la problemática del microtráfico, como un problema que se viene expandiendo por toda la ciudad. Íbamos observando que en la medida en que había más restricción, entre comillas, exportación de la droga, veíamos exponencialmente que nuestros colegios, nuestros barrios, venían siendo también manejados por este microtráfico en un proceso de búsqueda de clientes en el consumo, especialmente del crack o lo que nosotros denominamos bazuco y de otras sustancias que nos ha alarmado, especialmente en un estudio que realizamos con la Procuraduría General de la Nación, del denominado DICS, un elemento que por su costo, por su bajo costo, viene siendo consumido por los estudiantes en los colegios. El segundo punto al que quería hacer referencia es que el debate fue mediático, porque había que hacer una diferenciación clara entre la propuesta de los CAMAT, de los Centros de Atención Móvil en Drogadicción, y los centros de consumo regulado propuestos por el señor alcalde. En el primero era una decisión de política pública que empieza el 17 de septiembre, como ustedes lo vieron ahora en la pantalla, a funcionar en 2 puntos estratégicos de Bogotá y que aspiramos que para principios del próximo año estén en Bogotá los 4 CAMAT, que es un compromiso en la política pública del tratamiento de las adicciones. Y el debate que nos trae hoy, con todos los personajes que hemos invitado, con Donald McPherson, especialista en Canadá en todos estos temas, que nos dé y nos ayude a tener luces de cómo va a ser una propuesta innovadora que tuvo algunos elementos de críticas serias que aceptamos, pero también de mofas en el sentido de que no era viable estar aquí en el debate que nos vamos a plantear en el día de hoy. Y el otro punto dentro de esta política de la Bogotá humana es que las adicciones también tienen procesos económicos, y es que la desigualdad también se refleja en el consumo de las drogas psicoactivas. Para los 7.000 consumidores de bazuco diario, no tienen sino 2 posibilidades para el consumo. La primera de ellas, a través de la caridad pública, como lo decía un habitante de calle, présteme 15.000 pesos que se los pago la próxima quincena, o la segunda, a través del delito, la comisión de delitos que generan conflictividades sociales, y esas conflictividades sociales generan violencias, y por eso también hoy nuestro sentido pésame al policía que fue víctima de homicidio en el día de ayer, precisamente en el Bronx, en esas tareas. De modo que en este proceso queremos plantear, Bogotá tiene desde hace 35 años centros de consumo no regulados. Acordémonos del Cartuchito, tenemos el Bronx, hoy tenemos el Amparo, tenemos San Bernardino en Suba, tenemos los humedales de Suba y un sector de Ciudad Bolívar. Es un problema que la Alcaldía Mayor de Bogotá lo va a enfrentar, primero con estos CAMAT que entran el 17 de septiembre y en segundo lugar con esta propuesta que se va a debatir durante todo el día de los centros de consumo regulado. De modo que damos la bienvenida al señor alcalde y después entra el señor Donald McPherson a su presentación de la experiencia del Canadá.
El señor Donald McPherson es director del Centro para la Investigación Aplicada en Salud Mental y Adicciones del Simon Fraser University en Vancouver, Canadá. Vamos a escuchar antes de el señor Donald McPherson al señor alcalde mayor de nuestra ciudad, el doctor Gustavo Petro Urrego. Señor McPherson. Okay, gracias. Muchas gracias. I will begin by Empezaré apologizing for having por reached disculparme por such haber a llegado ripe age a and esta not edad having learned y no haber aprendido el español como quisiera. it is a pleasure for me to be Es un here placer para mí para estar aquí en Bogotá in Bogotá, and it is an honor to be y es un honor involved estar envuelto en esta is unfolding here in terms of esta conferencia que está llevando a cabo aquí y la discusión de cómo seguir adelante, cómo reducir el daño de todas las drogas y el uso de las drogas. I'm from Vancouver, Canada. Yo soy de Vancouver, Canadá, I'm former drug policy coordinator y with soy the el city of coordinador Vancouver. de la droga, del policía de droga en Vancouver, y ahora soy el director de del Canadá de la coalición de drogas, antidrogas. PowerPoint presentation. Tengo una presentación de PowerPoint. Okay, thank you. It's amazing to be here because Vancouver Es una belleza estar aquí porque en Vancouver iniciamos un programa muy similar a este, al que quieren comenzar ustedes aquí en Bogotá. Y las circunstancias nos forzó a tratar de pensar en diferentes puntos de vista de cómo tratar con las drogas en la ciudad y en la sociedad y en la ciudad. El peor problema de la turbulencia no es la turbulencia, sino cómo actuar. Y eso es lo que creo que está pasando en todo el mundo, en muchos países alrededor del mundo. Estamos empezando a buscar por nuevas formas económicas de cómo mirar y contrarrestar el problema de las drogas. Y eso es lo que hemos hecho en Vancouver. Hemos estado en muchas partes del mundo tratando de desarrollar modelos de cómo combatir las drogas. Esta es mi ciudad. La ciudad hermosa, 1.5 millones de habitantes. Yo vivo aquí. Es cerca de las montañas como Bogotá, solamente que está a nivel del mar, no como Bogotá. Pero en el centro de la ciudad tenemos lo que en los 90s podía describirse como un desastre de política pública. Teníamos cientos y cientos de personas muriendo de sobredosis de drogas. Teníamos vecindarios que fueron tomados por los usadores de drogas. Teníamos una epidemia de SIDA, una epidemia de hepatitis C por los que usaban las drogas. Y esto fue lo que controlaba una pequeña parte de la ciudad que demostré ahorita. Mucha gente quería acabar con estos problemas de las drogas. Y esto es lo que pasa cuando tienes un problema y no se responde al problema.
el problema empeora y empeora. Y la gente de verdad no sabían qué hacer en Vancouver, no sabían cómo empezar a hacer estas cosas. Trataron las mismas tácticas, la policía, centros de desintoxicación para gente con problemas de alcohol, de heroína, de cocaína. Y respondimos muy. Esto causó que mucha gente perdiera la vida y muchas familias se desboraran completamente. En otra demostración, la persona del centro ahí es una persona que perdió al hijo por una sobredosis de droga. Y esto así lo hicimos en muchos parques en Vancouver para tratar de que los políticos hicieran algo contra el problema de droga en Vancouver. Esto fue un grupo esto aquí en la alcaldía de la ciudad, trajeron un ataúd y dejaron el ataúd en el medio de y nos decían, estamos muriendo, necesitamos acción, necesitamos que ustedes hagan algo, que tengan acción del gobierno nacional para que nos ayuden. Y se convirtió en una voz muy poderosa para cambiar el problema de las drogas en Vancouver y en Canadá. Este es el alcalde de la ciudad, el señor Philip Owen. Es el previo alcalde. Ahora, se demoró 2 o 3 alcaldes para... Este alcalde se jubiló, pero él fue el primero que puso estas ideas para llegar a ser un problema de estrategia de cómo prevenir y cómo tratar las drogas, el problema de las drogas en Vancouver. E incluyó cuartos para consumir, lugares para consumir controlados. Estos son los 4 pilares que diseñamos en Vancouver: prevención, tratamiento, reducción y estrategia de la policía. Es un poquito difícil dar una presentación en español y en inglés. Pero fue muy importante y tuvimos muchas reuniones con políticos, con negociantes, con las organizaciones de la ciudad, para tratar de poner una estrategia junta y cómo pudiéramos tratar a las personas que tienen el problema. Y trajimos la policía, y fue muy importante traer la policía porque por lo general queremos que la policía que quede afuera. Pero entonces la policía, no, esto es un problema de salud, no podemos arrestar a la gente por un problema de salud. Entonces fue muy importante tener la policía y trabajar juntos con toda la comunidad. Este es el segundo alcalde que continuó el programa él fue elegido para implementar el programa y las estrategias de cómo lidiar las drogas en Vancouver. Este es el señor Campbell y ahora es senador senador del Senado de la República. Hicimos mucho de lo que ustedes están haciendo hoy aquí, ahora. Teníamos diálogos públicos. Este es el centro de la ciudad de Vancouver. Y tuvimos 6, 7 de estas reuniones trayendo expertos de Canadá, de varios países, que habían tenido experiencia con muchos de estos problemas, y nos sentamos juntos con ellos, con los que usaban drogas, con los de policía, con gente de Estados Unidos, de Bretaña, de todas partes. Y la televisión, el periódico, toda la media fue muy importante.
La televisión, la radio y los periódicos son son muy importantes porque ellos pueden ayudar a hacer comprender qué es lo que se quiere hacer con esto. Había muchas preguntas y muchas preguntas incandescentes que había que aplacarlas. Entonces hubo un diálogo público. Felicitaciones porque ustedes están empezando la cosa muy bien con un diálogo público. Aquí leemos está leyendo lo que está en la pantalla ahorita. El abuelo de los abuelos del método científico, Francis Bacon. Muchas de las pólizas que tenemos no han cambiado. Muchas de esas policías tenemos pólizas de 30, 40, 100 años de viejas y no estamos cambiando como está cambiando la sociedad. Tenemos que cambiar, tenemos que encontrar nuevas formas de ayudar a aquellos que tengan problemas. Las cosas que eran vigentes hace 40, 50 años no las son vigentes hoy. Y los alcaldes de la ciudad, nuestro alcalde fue elegido para dar un problema de esto. Entonces dijo, tengo un problema grandísimo en mis manos y no tengo, eso es un problema nacional, es un problema de salud, es un problema internacional. Está todo junto con tratados internacionales, con drogas, con políticos, con los alcaldes tienen el problema de las calles y cuando los ciudadanos tienen problemas en la comunidad, no le dan al presidente, no, ellos llaman al alcalde. El alcalde es el que tiene que resolver los problemas dentro de la ciudad. Entonces los alcaldes están en una situación precaria porque ellos tienen que resolver todos estos problemas y ellos se ven como la parte del problema. Nosotros nos inspiró las ciudades europeas porque el cambio vino en Europa por la actividad especialmente dentro de las ciudades. Las ciudades fundaron programas que trabajaron por su gente en los barrios, trabajando desde un sistema local y después trataron de convencer al programa nacional para que hicieran esos cambios. Así que necesitamos que aprender cómo hacer las cosas, cómo vamos a tratar las cosas, cómo vamos a llegar a estos cambios. Entonces yo trabajé con 4 alcaldes y los 4 alcaldes fueron nos ayudaron muchísimo para traer a cabo estas reformas. Teníamos que llevar nuevas ideas, nuevos modelos y miramos a unos modelos europeos que inventaron estas ideas. Los cuartos de consumo no es una idea nueva. 20, 30 años hace que los tenían en Europa. Y así fue como ellos controlaron el programa en sus ciudades. Hay cuartos para consumir gruma que todavía los tienen vigentes. Así que teníamos que mirar a cómo era la jurisdicción de estas, cómo la pueden hacer políticamente y legalmente. En Suiza y en Europa tuvieron muy buenos problemas de cómo tratar a la gente. Pero entonces los centros no estaban dando asistencia a la gente en la calle, los habitantes de la calle, los refugiados de otros problemas, los que no tenían acceso a servicios médicos. Entonces, como un 20% ellos no tienen ninguna clase de ayuda. Entonces diseñaron nuevos programas y los suizos hicieron este problema y adaptaron para otros países de Europa. Diseñaron un problema que llegaron a la gente del barrio, la gente de la calle, el indigente. Entonces, ¿qué hicieron? Diseñaron un programa que conectaba a la gente que estaba desconectada, los indigentes. Y yo en todas las ciudades que he trabajado con esta clase de gente, los que están desconectados de la sociedad. Allí estamos en un programa de ayudar a la gente pobre, dándola al indigente, dándola a la gente más pobre. Y así es como el experimento en Europa, en los cuartos de consumo,
se dieron cuenta que para traerlos de la calle a los cuartos de consumición, tuvieron que tener experimentos en muchos lugares para que ellos vinieran y hicieran las drogas allá. En Canadá se decía, deje de usar las drogas y después te ayudamos. Y ellos van a dejar de usar las drogas. Entonces lo que estamos es creando una barrera. Entonces esto es opuesto, un sistema opuesto. ¿Está usando, tiene problemas? Sí, si está usando drogas, venga para acá, nosotros le ayudamos. Venga, charlamos y nosotros le ayudamos. ¿Quién es usted? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué va a hacer? Le vamos a dar un tratamiento. Tenemos enfermeros, doctores, necesitamos unas citas. Y en vez de separar a esa población, los traímos a nuestros centros para que charlaran con otros, para que trabajaran en esos. Entonces se daron problemas para que esa gente se sintiera bien, para venir a que fueran ser tratados, para que puedan trabajar. Se les ayudó a hacer aplicaciones para trabajar, ayudaron a los jóvenes, aunque fueran adictos a las drogas, sí se les puede ayudar a hacer otras cosas. Por ejemplo, programas de 2 horas por día. Vamos a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Limpiemos una calle, hagamos esto, y hagamos un poquito en poquito vamos a cambiarlos, ¿no? Entonces, esta población que está marginalizada y que está fuera de la sociedad, atraerlos de poquito a poquito dentro de la sociedad. Estos son los problemas que están haciendo. Están cambiando la cultura de la persona que está fuera de la ciudad, que están los indigentes en algo muy negativo. Hay que traerlos a la cultura, a que sean con relaciones públicas, podemos llegarlos a ser socios efectivos de la sociedad. En los tratamientos programas tenemos muchos diferentes. En un triángulo, los que más arriba tienen que dejar de usar las drogas, tienen que volver la semana entrante, y mucha gente que vive en las calles. No, ellos no vienen a las citas, no, ellos están tratando de sobrevivir de día a día, tienen que ver una comida de ahora, de la semana entrante, y ellos no piensan en una cita la semana entrante. Empezaron a experimentar dándoles heroína a los que usaban heroína. Esto fue un experimento clínico que en Suiza, en Holanda, en España, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Vancouver hicimos las más cosas, y teníamos personas que estaban siendo adictos por mucho tiempo a heroína. Entonces creamos centros que ayudarles para consumir la heroína, pero para que la dejaran. Entonces quitamos al vendedor de la mitad entre el consumidor y la droga. Heroína es un problema mucho más pequeño aquí en Colombia, en Bogotá. Pero la heroína fue un problema muy grande en Vancouver, y ya lo estamos cambiando. Eso fue una innovación también que los suizos hicieron, y los criticaron muchos en esos tiempos porque estaban ayudando a la gente por la heroína. Y ellos decían, no, esto está trabajando, estamos ayudando a los que están conectados con la heroína, y lo vamos a hacer, el método no trabaja. Entonces trabajemos. Dejaron la droga metadón para darle la heroína y así sacarlo del programa. Entonces hubo centros de asistencia de heroína. Y tenían otros tratamientos tradicionales con drogas, y cuando implementaron todos estos programas, no fueron de verdad ciertamente totalmente implementados, porque no los políticos, el dinero, en Vancouver queremos crear un problema como este, y queremos eliminarlo ya. Pero después de que los suizos crearon el programa, entonces se dieron cuenta que había mucha más gente que necesitaba mucho más ayuda. Entonces estaban en un contacto con el resto de la sociedad, de los usadores de drogas.
Y hablaron sobre esto con los alcaldes de la ciudad. Los suizos fueron muy claros. Dijeron que ese es un problema de salud, un problema de salud. Y tiene que verse, el programa de Suiza es que los adictos tienen el derecho a que se les ayude con la salud, y los que tienen, la gente que vive en los barrios tienen derecho a que tengan sus barrios en tranquilidad. Entonces es un problema de salud y de orden pública. Este es Insight, es uno de los cuartos de construcción en Vancouver. Esta es la puerta del frente. No traduje lo que está ahí, pero en la puerta dice, bienvenidos, venga adentro. Si tú eres un habitante de la calle y por 5 o 10 años te has echado drogas, en muchos lugares no te dicen bienvenido. Entonces aquí cambiamos la cultura en cultura, y no estamos diciendo creamos esto, sino que queremos que la gente venga. Si usted usa inyecciones, si usted usa drogas, usted es bienvenido aquí, venga para acá, siga. Queremos hablar con usted, le vamos a dar un cafecito. Vamos a ver qué es el siguiente paso para usted. Entonces la acción fue muy afirmativa, y para tener relaciones con la gente que estaba fuera de la sociedad. Dentro de él, esto es en una calle donde hay mucha droga, en Vancouver. Entonces fue un atento para tratar de cambiar una consumición que no es regulada a una consumición que es regulada. No se le puede cambiar los hábitos a esta gente. No es cambiarles nuevos, no es tener un usador nuevo de droga y darle un lugar más sano, un lugar más limpio, un lugar donde haya menos problemas, donde haya problemas de transmisión de otros problemas. Entonces, adentro hubo un atento de traerlos de un sistema sin regulación a un sistema regulado dentro de los cuartos, donde ellos podrían ir a consumir. Al principio a la policía no le gustó esto mucho. No puede. ¿Qué es esto de drogas legales? Esto no se puede. Entonces el gobierno nacional tuvo que hacer excepciones, y si usted es un usador de drogas, una vez que entre dentro de estos lugares, usted no es un criminal. Usted es una persona que está buscando ayuda para su salud pública. Dentro de este lugar, no es usted un criminal. Entonces ya removieron el aspecto legal para poder dejar que la gente entrara y usara las drogas dentro de estos lugares. Entonces esto fue una cosa muy poderosa para la gente que usa droga, porque entonces ya al final el 19% de los que vinieron por primera vez ven porque la policía los manda allá. A la policía le encanta que esta gente no se metan en problemas. Entonces la policía no sabe qué hacer cuando encuentran una de estas personas en la calle y no quieren arrestarlos ni quieren ponerlos en la cárcel. Quieren ayudarlos, quieren encontrarles ayuda en alguna parte. Aquí estamos dentro este es uno de los cuartos. Hay 12 lugares para que la gente se meta en inyecciones. La gente puede estar ahí por media hora y pueden a otro lugar donde pueden sentar tomar un café o salir a la calle. Es un lugar donde las etapas y las metas es de que la gente llega y que no haya sobredosis de drogas dentro de la instalación. Tienen inyecciones, jeringas limpias para cómo se puedan inyectar para que no hayan más infecciones. La población que teníamos en mira
Aquí es donde parquean sus carritos con todas sus... Estas son todas las posesiones que tiene una de estas personas, ¿no? Esto es todo lo que tienen en el mundo. Y dejan sus carritos ahí parqueados mientras entran a tratamiento. Aquí es uno de los pipos que se meten. Algunos saben meterse la inyección bien, otros no saben. Por muchos años no lo han hecho correctamente. Tuvimos que enseñarle cómo inyectarse correctamente. Mucha gente se había inyectado por 10 años que no sabían en qué level de la soledad y cómo era las jeringas. Si no tienes la jeringa bien puesta, entonces te va a minimizar el problema que tú hagas con tus venas, con tu piel. Entonces hay que enseñarles cómo lo hagan correctamente. Esto era, así era como lo hacíamos antes. A ver. Inyéctate tú mismo. Inyéctate tú mismo y el problema será tuyo porque lo hacíamos allá en las calles, lejos de la sociedad. Esto es aquí en la calle, aquí tenemos otra foto. Esto no es un hotel muy bueno. Cuando vengan a Vancouver, no se queden en este hotel, no se queden en este hotel. A no ser que quieran comprar drogas o usar drogas. Y si usas drogas, ahí enseguida del hotel está donde ponerte drogas. Y tenemos un problema porque estos son los problemas donde esta gente vive. Pero entonces los usadores de drogas se han tomado toda esta área y un problema. La gente vive en casas terribles en todas partes de la ciudad. Aquí por lo menos están un poquito limpios. Números relacionados con los problemas y los cuartos de concepción. 1.898 gente ha venido referida, 1.365 han tenido problemas de SIDA, 1.778 se han salvado 1.778 vidas. Nadie ha muerto de sobredosis de drogas, nadie. 1.8 millones de ahorros porque la gente no se mete en esos problemas. Es un lugar muy ocupado, gente lleno todo el día. En días tenemos 1.200 personas poniendo sus inyecciones, 587 inyecciones diarias. Entonces los cuartitos están muy limitados, necesitamos más cuartitos. 35% reducción de muertes relacionadas con las drogas. Insight is also probably one of the most evaluated health programs in the world. Aquí tenemos estos programas son evaluados por gente de todo el mundo porque son muy controversiales. Son programas de investigación. Han habido más de 40 estudios en las publicaciones de revistas de todas partes en todo el mundo. Y todas son muy positivas. No ha habido ni una negativa. Entonces todo el mundo está muy positivo con lo que estamos haciendo. Las evaluaciones son muy positivas. Las metas principales son para mejorar menos jeringas en la ciudad, menos jeringas sucias, menos gente inyectándose en las calles.
porque la gente se está inyectando dentro de nuestros suelos. Menos riesgos de SIDA, porque si tú usas las jeringas adentro son jeringas limpias y no va a tener contacto ni con el SIDA ni vas a ser infectado con el SIDA. Muchos más usadores de drogas han entrado en tratamiento. Entonces, si estás entrando a estas casas, es muy posible que entres a un programa para dejar las drogas completamente. Menos muertes relacionadas con sobredosis de drogas. 35% menos muertes relacionadas con sobredosis de drogas. Y los costos de beneficio ha probado que el dinero que se gastó en eso estaba ahorrando mucho más dinero de lo que estaban gastando. La reducción en overdosis de muertes relacionadas con overdosis. Reducción de SIDA. La póliza internacional entonces ha aprobado estos cuartos de consumpción. Hay unos 90 de ellos en el país. No sé qué tal eso, pero la ciudad de Bogotá tiene una copia de todos nuestros programas en español y ellos tienen acceso a todas estas investigaciones. Aquí la conclusión es de que los cuartos de consumpción son parte de un sistema de intervención entre el problema de las drogas. Los retos son grandes, los retos financieros son grandes, la población. Tenemos por lo general muchos refugiados, gentes que vienen de otros países, de los países soviéticos. Entonces tenemos de Ucrania, de todas partes que querían venir para trabajar con ellos. Cambiamos como la consumpción. Los europeos empezaron con la heroína, mirando a la heroína solamente. Vancouver, cuando empezamos, fue 50-50, 50% heroína, 50% cocaína. Tenemos mucha cocaína y bazuco en Vancouver. Entonces, los números son un poquito diferentes. La mitad es en heroína, la mitad cocaína y bazuco. Necesitamos que el gobierno de la ciudad, la política de la ciudad, ayudaran y cooperaran con la policía en el término regional de la ciudad y para el término nacional. Entonces, trabajando con todas las canales de televisión, radio, periódicos, todos los canales de la media, nos ayudaron muchísimo para ayudar a poner una imagen positiva sobre estos programas. El sistema europeo que monitorea todas estas casas nos han monitoreado, como los cuartos de consumpción. Sí, tenemos unos 90 en Canadá, en Australia, en Europa. Y son básicamente que he llegado a las conclusiones que tenemos en Vancouver, que estas sí tienen sentido, que pueden establecer dentro de la política pública para ayudar a estas zonas y para reducir Nosotros los pusimos dentro de las 4 pilares que teníamos y así fue como lo dicen. Tienen sentido, tienen mucho sentido, están basados en cooperación contra salubridad, policía, la comunidad, y que aprendan a trabajar juntos, porque hay que trabajar todos en conjunto para poder llevar estas cosas a cabo aquí en Bogotá. Tienen mucho sentido, son real. Y tenemos servicios específicos dirigidos a una parte de la sociedad que está fuera de la sociedad. Así que no es una idea nueva, no es nueva. Ha habido mucho en los últimos 30, 40, 50 años, hay muchas más instituciones que hacen estas cosas. Estos cuartos sí trabajan en Vancouver,
Han tenido las investigaciones, todas las investigaciones están con ellas. And we are stuck with this dilemma, Y tenemos un dilema, as we often are when we como siempre que tenemos algo, nuevas ideas en este mundo con tantas pros y contras, entonces que son buenos, son positivas, ayudan a la gente, no causan ningún daño. Entonces, ¿cómo nos vamos de esta evidencia a implementar la póliza nacional y estatal? Porque estamos en la mitad, estamos entre los dos, entre la opinión pública, la cultura, las pruebas que pone la sociedad, los periódicos, televisión, todo. Entonces no es muy fácil. Esto es una demostración en Vancouver. Los alcaldes estamos en el programa. Había muchas demostraciones, mucha gente hablando, muchas discusiones. Los alcaldes a un punto decían, paremos, vamos a ver. Tiempo. Vamos a ver esta situación otra vez en total y vamos a ver qué es cómo podemos seguir. El público ellos sienten que estas cosas no son buenas. Entonces le pusimos un tiempo límite a la intervención de las drogas y de los cuartos de consumición. Dijimos en 3 años, denos 3 años, porque queremos estar seguros de que la comunidad aceptara estas cosas y que no eran cosas que estaban siendo mal hechas. Entonces que íbamos a crear problemas para ellas y que la ciudad tenía que responder a todos esos problemas y nos cerraran. Entonces eso nunca pasó, porque si tienes mucho cuidado cómo implementar las cosas, entonces las cosas se hacen bien hechas. Y entonces podemos ayudar a esta gente que necesita la ayuda. Hablé un poquito sobre la heroína y el programa de la heroína. Esto no es aquí en la agenda hoy, pero quisiera decir un poquito de un ejemplo ideas nuevas que han sido muy bien aceptadas y muy bien hechas. Y cómo ayudamos a la gente que estaba severamente adictos en la heroína. El estudio que hicimos en Vancouver fue muy similar a lo que hicieron en Europa. Cuando se le dieron heroína farmacéutica, entonces teníamos mucho más que se quedaron en ese programa que cuando teníamos el metadón. Los de metadón se retiraban, los que tenían heroína, ellos sí se quedaron con nosotros. La actividad ilegal se redujo del 70% al 36%, para gastar en drogas de $1,500 a $300 o $500 mensuales, y los estudios médicos y los participantes mejoró por un 27%. Están fotos de algunos de los lugares que tenemos. Este es uno del SIDA, un proyecto en Vancouver que se llama Dr. Peters, el centro del Dr. Peters. Es un pequeño cuarto, hay un programa pequeño donde la gente viene y se inyectan allí. Hay una enfermera con ellos y lo hacen supervisados como lo hacen correctamente. Este es en Berlín, en Alemania, un cuarto de consumición para inyecciones e inhalar y fumar. Es en un barrio de Berlín. Alemania tiene como 20 o 30 de estos cuartos. Es por dentro. Eso es muy sencillos. Es muy limpio y el contacto con otra gente que no es lujoso, es limpio. Este es otro ejemplo. Enseguida de un bar, entonces están coexistiendo los dos, el bar y el cuarto de consumición. Entonces es muy común en Europa de estas cosas.
Este es un cuarto de consumpción para inhalación, fumar en Ámsterdam. En el segundo piso de un centro social, y el segundo piso tienen todo el segundo piso donde la gente puede entrar a fumar o a inyectarse. Es dentro de un centro urbano. Lo dejaré con unos comentarios para cerrar. Estas cosas demandan y quieren mucho, es un punto público muy sensible. Sigan hablando, empezaron algo, síguenlo haciendo, sigan hablando. Es un problema que ha existido en Bogotá por muchos años, y a la gente con que he hablado, muchos me han dicho que han tratado muchas cosas y todavía es un problema grandísimo. Ahora es el tiempo de pensar en nuevas ideas. Tenemos mucha más evidencia positiva de cómo estas cosas están funcionando en otras partes del mundo. Ustedes tienen el beneficio de que ya nosotros hemos pasado por esas cosas. Y encuentren respuestas. La gente tiene muchas preguntas. Ustedes encuentren las respuestas. Entonces, encuentren las respuestas y tengan esas discusiones con toda la gente. Usen a los expertos que saben. No es una idea nueva, Esto ya ha pasado por 26 años y es muy importante traer junto la salubridad, la policía, los negociantes, toda la comunidad, hablarle con toda la gente, hablen con los que usan drogas, diseñen estrategias para que hagan a Bogotá una ciudad más saludable, más tranquila. Muchas gracias. Mil gracias por su intervención al señor Donald Malperson, director del Centro para la Investigación Aplicada en Salud Mental y Adicciones del Simon Fraser University de Vancouver, Canadá. Escuchemos ahora las palabras del señor alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, el doctor Gustavo Petro Urrego. Quiero saludar a todos los integrantes de la mesa, nuestros conferencistas, hombres, mujeres, a los asistentes, todas y todos. No voy a tener el placer de disfrutar de la totalidad del foro, porque ocupaciones menos gratificantes me llaman. Pero sí quisiera expresar algunas ideas, criterios. Creo que Guillermo Alfonso, Rubén Darío ya expresaron la posición de esta alcaldía que quiere proponerle a la ciudad agenciar debates incluso en la ciudad progresistas. No vinimos aquí a repetir lo mismo, a fracasar en lo mismo, por lo menos que fracasemos en lo nuevo, vale la pena, pero a repetir caminos trillados que sabemos todos han fracasado, pues no es la esencia de nuestro gobierno. Nuestro gobierno ha propuesto unas transformaciones en la política pública. Y esas transformaciones tienen un claro objetivo, son transformaciones progresistas. Dirán, ¿y qué es el progresismo? ¿Qué significa eso? Pues en primerísimo lugar, que una serie de voces ocultas, excluidas, segregadas, vejadas, yo diría que aniquiladas, se puedan expresar con la misma potencia que las voces superescuchadas, repetitivas, privilegiadas, que siempre se han escuchado en la ciudad de Bogotá. Eso en primerísimo lugar.
Si esas voces de la diversidad, llamamos nosotros, se escuchan, de una diversidad excluida, si esas nuevas ciudadanías que clandestinamente van desarrollándose, imperceptiblemente a veces no llegan a los medios de comunicación, sino de vez en vez se escuchan, pues lo que vamos a construir es un nuevo tipo de democracia, ni más ni menos, muchísima más rica que lo que llamamos democracia hoy en Colombia. Muchísimo más capaz de sacar a la sociedad toda de sus problemas fundamentales, los que actualmente vivimos. Muchísimo más capaz de construir la paz. Yo diría que este es el camino de la paz, para poner un tema que ahora está, menos mal, otra vez de moda. Que estas voces se expresen no es fácil. No es fácil. En una sociedad de doble moral, en una sociedad a la que en sus sectores, digamos, determinantes, no le pesa que aquí hayan muerto, masacrados 200.000 personas. Un genocidio tal cual el de Auschwitz, hecho de otra manera, desde el poder, igual que Auschwitz. Estamos tan anquilosados, digamos, en una dinámica autodestructiva, que entonces las propuestas nuevas, las posibilidades de solución, los caminos que no hemos explorado, se tratan de cerrar a como dé lugar, con el prejuicio, incluso desde la ignorancia. Prejuicio e ignorancia son sinónimos en el fondo. Y en este tema en concreto, que no es que nosotros lo hayamos propuesto, como bien aquí se explica, pues es un tema que tiene una discusión mundial de 26 años. No es un invento nuestro. Suena invento porque aquí nunca se había hablado de eso. Entonces la primera pregunta que uno tendría que hacerse es ¿cómo que 26 años de experiencia mundial? La sociedad bogotana no sabía que existía, fuera de algunas personas ligadas a ONGs o que han visitado este tipo de lugares. ¿Cómo es que la sociedad bogotana no conocía que hay otros caminos probados científicamente y que, ojo, son exitosos para manejar temas como el de la dependencia de las drogas, como las drogas en general? Eso habla mal de nosotros. No habla mal de la experiencia, habla mal de los dirigentes políticos, sociales, comunicacionales, voces que aquí lo dijeron hace tiempo, escondidas, aplacadas, censuradas, porque esto era un tema tabú. ¿Cómo puede ser que el Estado ayude a inyectarse a un dependiente de drogas? Terrible, dicen. Así dicen. Igual en la Edad Media, ¿cómo puede ser que un escritor hable del orgasmo femenino? La misma concepción mental en la Edad Media que prohibía hablar del orgasmo femenino, tema prohibido, es la misma que se mueve hoy cuando alguien dice el Estado puede ayudar a consumir drogas a los dependientes de drogas. Mire, cuando se pronunciaron estas palabras, la cantidad de insultos, de formulaciones ignorantes que nos han caído, tantas y tantas que cuando fuimos a hacer una encuesta, la encuesta intentó ser censurada también. Cuando hicimos una encuesta para medir, bueno, al final del debate, que es uno de los grandes hechos que ayudamos a producir, ¿cómo es que la sociedad bogotana responde?
y nos dio un resultado contundente. La mayoría de la población, según la encuesta, está con esta propuesta. Es decir, por algún mecanismo de discernimiento popular, de experiencia popular, que es el de las mamás que tienen hijos, que están dependiendo de las drogas, que es el barrio, que está mirando en la práctica misma lo que sucede en las calles, en el parque, junto a las escuelas públicas, que observa el desarrollo y el crecimiento de las mafias del microtráfico en la ciudad. Por ese tipo de experiencia real termina la mayor parte de la población aceptando que esta política puede ser mucho mejor que por lo menos la que se ha aplicado hasta el momento, que es ninguna. Es ninguna. Hace unos días murió una niña adolescente por sobredosis de heroína. Porque no sabemos bien, el novio, dependiente de la heroína, por primera vez la llevó a acompañarlo y no resistió. Muerta. Creo que eran 17 años, 18. ¿Cuánto? 22 años. Antes de ayer, el patrullero Jason Maecha murió acribillado en el Bronx, en una operación encubierta para descubrir bandas de microtráfico. Seguramente, muy probablemente asesinado por bandas del microtráfico. 2 muertes, solo por poner 2 muertes que deberíamos tener la estadística. ¿Cuánta gente mata la droga en toda su dimensión en la ciudad? La droga o la organización criminal alrededor de la prohibición de la droga. Yo estoy convencido que una parte de nuestros homicidios sustancial tiene que ver de una u otra manera con este almendrón de la violencia en la ciudad. ¿Cómo tratamos ese problema? ¿El patrullero se hubiera podido salvar? ¿La niña se hubiera podido salvar? ¿Qué podríamos analizar de la situación concreta en que murieron? Si uno ve las respuestas de parte de la sociedad, el Bronx, para nuestros visitantes que obviamente no conocen, el Bronx es un lugar dantesco en la ciudad de Bogotá. 4.000 personas, la mayoría dependientes de la droga, que adquirieron la cultura del habitante de la calle, no habitan en estos edificios, habitan en la calle, con pobreza absoluta, pobreza extrema es como nosotros lo llamamos, y una parte, allí muere el patrullero, allí se desarrolla un tiroteo para matar al patrullero, y entonces una parte de la sociedad responde, ¿qué esperan para arrasar con el Bronx? El Bronx es el hijo de un sitio similar a unas cuadras de allí, más cerca de este lugar, que se llamaba El Cartucho. Y El Cartucho fue arrasado. El alcalde que ordenó el arrasamiento del Cartucho, al otro día tuvo los mejores elogios de la prensa. Mire, las fotos con el Cartucho desocupado de gente, la calle desierta. Un éxito de la ciudad fue como titularon en aquel entonces. Pues esa gente se fue a 3 cuadras más abajo y volvió a construir el Bronx. Una política fracasada, una política exclusivamente policial, una política que mostraba doble moral y prejuicio. Los que consumen drogas deben ir al basurero, no deben verse
deben ser excluidos, su voz jamás debe ser escuchada. Contra ellos no hay más sino cárcel, y si lo ponemos en términos realistas, muerte, porque muchos han sido desaparecidos y asesinados desde el poder. Sus nombres son anónimos, no podemos construir el registro de esos desaparecidos sin familia, que no tiene quien reclame, como otros desaparecidos, al menos sí pueden hacerlo. ¿Cuántos habitantes de la calle han desaparecido en Colombia? Eso que llamaban la operación limpieza. ¿Quién tiene esa estadística? ¿Cuánto sumaría la ya triste estadística de los desaparecidos en Colombia? Esa es la respuesta del Estado. Ni siquiera es el desconocimiento, es el asesinato. Y en medio de ese mercado, que es el Bronx, la mafia de la droga, matando también, destruyendo también, destruyendo al punto que mataron al patrullero hace 2 días. Esa política, yo tengo que decirlo, eso es una política de fracaso, así no salimos, así no es. ¿Qué hubiera pasado si en el Bronx desde hace años, o en el Cartucho desde hace años, este tipo de centros se hubieran establecido? Hace 12 años, 15 años, 20 años. ¿Qué hubiera pasado? Con toda nuestras mentalidades conservadoras, si hubiéramos permitido que hace 20 años un establecimiento de estos se hubiera colocado en el Cartucho, o 2 o 3, en lugar de pensar en la estrategia norteamericana que también ellos reconocen fracasó, y imitarla tontamente, no hubiera otro mecanismo, no se hubiera establecido otro camino muchísimo más democrático, humano y eficaz para resolver nuestros problemas en relación a este tema del consumo de drogas en la ciudad de Bogotá. El Bronx, con estas oficinas que nosotros ahora llamamos CAMAT, no cambiaría sustancialmente. Es una mentira que al reconocer al dependiente de droga, al consumidor de droga, que no necesariamente es dependiente de la droga, cuando el Estado establece un diálogo, un diálogo tranquilo, amistoso con el dependiente de drogas, admitiéndolo como es un sujeto de derechos, como reza la Constitución Nacional. Aquí hay la discusión de que si es enfermo. Yo no digo que es enfermo, yo digo es un sujeto de derechos. Así tiene que reconocerlo el Estado. No son ciudadanos de segunda o no ciudadanos. Son ciudadanos tal cual cualquier otro ciudadano o ciudadana del país. Establecer ese diálogo franco, echar el brazo y ayudarse mutuamente, que implica no solamente prevenir, ese es un discurso, el que ya es dependiente de droga ya no puede prevenir, que implica indudablemente rehabilitar, pero muchas de las técnicas científicas, médicas para rehabilitar incluyen el consumo de la droga. Con todo el respeto por las creencias religiosas, el que se rehabilita no se rehabilita simplemente rezando. La enfermedad es profunda, si es que es una enfermedad, porque eso ni siquiera está completamente discernido por el mundo científico, que es la dependencia, que es la adicción. Si lo que nos dice el mundo científico, los éxitos en una sociedad racional es que aún consumiendo la droga, se puede rehabilitar, ganar el control sobre ella en muchos casos. Pues cuando se prohíbe ese tipo de mecanismos, lo único que estamos diciendo es que no podemos rehabilitar.
Porque nos creemos el cuento de que rehabilitar se hace exclusivamente rezando y no es cierto, es una mentira. El rezo puede ayudar, pero junto a unas realidades que hay que brindar. Y no me voy a meter en las creencias religiosas, que yo respeto todas. Pero este es el Estado. Y el Estado tiene una responsabilidad, y ese diálogo con el dependiente de droga, en primer lugar, es necesario en la ciudad de Bogotá. Y tenemos que comenzar donde más necesario es, donde quisiera que arrasáramos a punta de bolillo y fusil el Bronx. Porque si eso lo hubiéramos hecho, el patrullero Jason Maecha estaría vivo. Si hubiéramos entregado las jeringas e incluso el consumo de heroína, la niña de 22 años estaría viva. Es invaluable lo que hubiéramos podido haber hecho. Ah, no, es que aquí no hay heroína. Hace 10 años creo se hizo la última encuesta. Hace 10 años de pronto no había o era mínimo. Y hoy el cálculo que se hace es que ya alcanza el 6% de los consumidores de droga. Y va en ascenso. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejar que el SIDA, que tiene que ver con el uso de jeringas usadas, avance, el VIH, contaminando incluso a quienes no tienen ningún tipo de consumo de droga, que es lo que se produce. ¿Vamos a dejar que pase eso? Simplemente por nuestra doble moral de no asumir los problemas. Esta administración ha decidido establecer un diálogo con los dependientes de la droga, en sus barrios, en la calle, respetándolos, asumiéndolos como son, ciudadanía sujeta de derechos, intentando ayudar, porque ellos viven una tragedia. No están gozando, no es lo mismo que el consumidor, ¿cómo se llama? Recreativo, social, que se asimila mucho el que se toma 3 cervezas en un bar o una fiesta. No es lo mismo. El dependiente de la droga vive una tragedia personal, él y su entorno. Nosotros queremos establecer ese diálogo. Los CAMAT van, pero van cojos. Y no porque no hagamos una política de prevención, que indudablemente lo vamos a hacer, si es que el modelo de salud que estamos implementando, tratando de salvar lo que nos queda del modelo de salud, de las EPS y de un sistema mercantil que está acabando definitivamente con la red pública y privada de la salud, se está sustentando en que sea un modelo preventivo, que vaya a la casa. Bosa ya está completamente cubierta. Aquí no nos vengan a decir que es que no hablamos de prevención, no hablamos, es fácil, estamos haciendo la prevención. Pero es que no es solamente la prevención, no es la rehabilitación mentirosa que fracasa en unos porcentajes que aquí creo que son del 90%. La prensa de vez en cuando saca el exitoso, que hay que aplaudir, pero el 90% fracasa. Vuelve, reincide, e incluso en unos casos se mueren precisamente porque al reincidir, ¿eso cómo se llama la palabra? Sí, pero es que hay unos montos hay una tolerancia, digamos, que se quiebra, y entonces al quebrarse la tolerancia viene la sobredosis. Problemas que asume la ciudad de Bogotá como muertes. No, eso tenemos que hacer la rehabilitación bien hecha. Y la rehabilitación no es suficiente, es necesario la disminución del daño. Aquí el experto de Vancouver puso la palabra en español bien escrita. Disminución del daño. ¿Qué es disminuir el daño?
Disminuir el daño es que ya la persona que está consumiendo no se haga daño ni a sí mismo ni al entorno, o el mínimo, o disminuya. Y entonces por eso es que este tema tabú hay que abordarlo como es. ¿Cómo se disminuye el daño que no le dé VIH? ¿Cómo se hace? Que el Estado suministre la jeringa. Que no muera de sobredosis. ¿Cómo se hace? Que cuando va a consumir, en vez de hacerlo escondido, o por allí, quién sabe en dónde, puede hacerlo en un sitio donde por lo menos una enfermera le salve la vida. Por eso no hay muertes de sobredosis en Vancouver. Eso se llama disminuir el daño. Disminuir el daño incluso es social. Tanta queja porque se ve al jíbaro, se llama aquí, vendedor de bazuco, de drogas, junto a la escuela, tratando de llevar al niño al consumo para ganarse él el billete, él y su pirámide criminal hacia arriba. Ver a los jóvenes buscando al jíbaro, a las jóvenes buscando al jíbaro, y entonces el jíbaro se convierte en el gran conductor de una parte de la juventud bogotana. El jíbaro es un criminal de los peores, mata, asesina, para defender su mercado. El otro jíbaro va y mata al otro jíbaro, por órdenes. Una estructura criminal, va y soborna al policía para que lo deje estar en la esquina. Va y mata al muchachito que se atreve a denunciarlo, o al señor o a la señora. Es fuente de violencia. Y una parte de nuestra juventud está ligada al jíbaro. O como decimos nosotros intelectualmente, la banda del microtráfico. Al jíbaro. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿dejamos esa parte de nuestra juventud que llegó al consumo, que llegó a la dependencia? A veces no es solamente la juventud, en manos del jíbaro, o más bien establecemos un diálogo con el Estado y logramos que haya una relación de esa parte de la juventud con el Estado, no con el jíbaro. ¿Qué es mejor? Y aún agregaría finalmente otro planteamiento. ¿Qué le pasa al jíbaro si nosotros hacemos ese diálogo? A la institución ilegal del jíbaro en el barrio popular. ¿Qué le pasa si le dejan de comprar la droga a él y van los dependientes de la droga, que explican el 80% de la compra de droga en la ciudad? Ojo, porque los consumidores, otra vez se me olvidó la palabra, recreativos, que lo hacen de vez en vez, etcétera, en sus fiestas, solo explican el consumo del 15% de la droga en la ciudad. Es decir, la mayor parte del mercado por el cual se mata, se muere en la ciudad de Bogotá, lo hacen los dependientes de la droga. Y entonces si este instrumento lo pudiéramos nosotros expandir, al sacar el dependiente de la droga del jíbaro y entrar en las redes del Estado, lo que tendríamos es que el jíbaro desaparece. Y miren lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que las redes criminales en la ciudad de Bogotá más poderosas, más asesinas, más peligrosas, desaparecerían en la ciudad. Y este es un tema de seguridad, no solamente de los que ya tocamos aquí. Porque si desaparecen, baja el hurto, baja el homicidio más de lo que ya hemos bajado, porque aquí hicimos la política del desarme y ya se les olvidó a la gente. Y el desarme nos ha llevado a una de las tasas más bajas de homicidios en la historia de Bogotá. Pero aún no es suficiente. Podríamos aún bajar más, ganarle a la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos, como ciudad pacífica,
Mire lo que estoy diciendo, estamos en la capital de Colombia. Podríamos ganarle a la mayoría de las ciudades norteamericanas, excluyendo el Canadá, ¿cierto? Si esta política la pudiéramos implementar. La dignificación del Bronx, no la destrucción del Bronx, la dignificación de los seres humanos del Bronx. El día que yo me vaya quisiera ver ese hecho, porque se podría mostrar en la posteridad qué significa el cartucho y la política pública alrededor del cartucho, y el Bronx y la política progresista alrededor del Bronx. La sociedad sí que podría aprender de esos dos hechos, que es lo que más nos conviene. Pues la desaparición del jíbaro es la desaparición de un porcentaje altísimo de la delincuencia. Y por eso este tema no es solamente un tema de vida, no es un tema de derechos solamente, es un tema también de seguridad, de un nuevo tipo de seguridad. Y hay que decirlo con certeza. La seguridad montada sobre fusiles no es seguridad, es inseguridad. Por eso el presidente de ese tipo de inseguridad vive en una estación de policía, decía. ¿Qué clase de seguridad? La seguridad que es verdadera seguridad, la que nos permite caminar en la calle libremente, montar bicicleta libremente. Y esa seguridad es una seguridad social, no se monta sobre el fusil, aunque la estrategia policial obviamente hay que montarla. Porque si al lado de quitarle el mercado al jíbaro, ponemos ahí sí al policía a buscar el jíbaro desaparece o lo cogen. Es una institución en vías de desaparición en la realidad social de Bogotá. Y del país, porque esto se expandiría a todo el país. Este es un nuevo camino para nosotros, no es un nuevo camino para el mundo. El mundo lo recorre con éxito, no con fracasos. Por tanto, aquí hay que construir un diálogo con el presidente de la República, porque indudablemente nosotros vamos a avanzar hasta donde podamos. Así nos anuncien 1000 investigaciones y la Contraloría diga, vamos a investigar el CAMAT. Y el pobre médico del CAMAT empieza a tener otro motivo de susto, pero así nos toca. Ese fue el reto que asumimos. Por tanto, hasta el máximo posible por nuestra juridicidad en Bogotá, pero también tenemos que abrir la juridicidad nacional, senador Galán. Que yo creo, bueno, yo no voy a discutir la ley, obviamente la ley sería importante, y la ley nos ha ayudado en este camino, pero sí sería importante posibilitar un diálogo político con el presidente lo más pronto posible. Político digo, que dirigentes políticos que estamos en esta idea nos juntemos. Bueno, yo ya no soy dirigente político sino administrativo, pero ustedes que sí pueden ejercer la política libremente, nos juntemos y con la misma audacia con que el presidente ha decidido, tema tabú durante 8 años, iniciar la paz o un proceso de paz. Todo el que decía paz le decían terrorista. Me interceptaron mis teléfonos por esas admoniciones. Paz, terrorista. Bueno, ahora tratemos de hacer otro golpe de audacia. Finalmente la paz de Colombia está ligada a una manera diferente de resolver el narcotráfico. Finalmente, porque esto no es como hace 30, 40, 50 años, estamos en un mundo diferente. El narcotráfico descompuso buena parte de la sociedad colombiana. Cuando yo hablo de buena parte no estoy hablando del 1%, del 2%. Ojalá que no podamos decir que la mayoría, pero la descompuso al punto que se aplaudía la muerte de campesinos descuartizados. Y el que lo denunciara era un terrorista. Pero creo que en este momento hay que dar esos pasos audaces. Y bueno sería que con el presidente de la República los diéramos. E incluso, como se hizo en Vancouver, denos 2 años.
Denos 2 años, probémoslo. Que sea Bogotá, a mí me dicen improvisador. Han confundido lo nuevo con la improvisación. O sea, como no cabe las propuestas nuevas y no tienen más que defender las propuestas viejas fracasadas, entonces lo primero que dicen es, está improvisando, ¿dónde está el estudio? Está improvisando, ¿dónde está el estudio? Pues es que lo nuevo no es improvisación, lo nuevo es lo nuevo. Lo nuevo es audacia, es dar el paso al frente, atreverse a dar el paso al frente. No quedarse quieto, paralizado, fracasando permanentemente. Entonces en este tema, denos 2 años, midámoslo, pongámosle el plan piloto, no solamente el CAMAT, sino el CAMAT con la disminución del daño. Y mostrémosle a Colombia el resultado dentro de 2 años. Estoy convencido que sería enormemente favorable. Y el presidente de la República, si lo permite, pues nos permite no solamente poder soñar de nuevo con la paz, sino poder soñar en concreto con las soluciones de una parte fundamental de nuestra juventud, sobre todo popular, que está hoy en manos del jíbaro, que está muriendo, que vive una tragedia desde joven. Gracias, muy amables. Mil gracias por su intervención al señor alcalde mayor de la ciudad, el doctor Gustavo Petro Urrego. Y le vamos a dar la palabra ahora al señor senador de la República, doctor Juan Manuel Galán. Hola, y de esta manera concluimos la transmisión especial de Canal Capital desde este Foro Internacional de Consumo de Sustancias Ilícitas, donde se han hecho varios anuncios importantes. El primero de ellos es que el próximo 17 de septiembre comenzarán a funcionar oficialmente los CAMAT en la capital de la República. De igual manera, el señor Donald McPherson, el especialista canadiense que ha venido a expresar cómo funcionan estos centros en Canadá, ha dicho que ya es hora de que obviamente Bogotá empiece a implementarlos y de que este tema se debe trabajar como un tema de salud pública y no un tema judicial. Y finalmente, el alcalde mayor de Bogotá ha dicho que efectivamente estos centros comenzarán a funcionar en Bogotá y necesitan el apoyo del Estado, el apoyo del gobierno nacional para que obviamente los apalanque. De esta manera concluimos esta transmisión especial de Canal Capital desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Continúen ustedes con nuestra programación habitual. Buenos días. Conversatorio Nuevas Alternativas en la intervención al consumo de sustancias psicoactivas. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Muy buenos días, son las 10 de la mañana, 42 minutos. Seguimos en este compromiso que el Canal Capital ha asumido desde el primer momento en que iniciamos y les contamos a ustedes de manera exclusiva